Hola, el día de hoy vamos a platicar sobre Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, ¿ok? Plasmodium vivax, falciparum, Plasmodium ovale son agentes causales del paludismo. También cuenta con una cuarta especie que se llama Plasmodium malariae y este es el agente causal de la malaria. El día de hoy vamos a platicar sobre Plasmodium vivax y falciparum, agentes causales de paludismo, ¿ok? Platiquemos sobre las generalidades entonces. Bueno, este agente causal, este Plasmodium, es un parásito. Es un parásito hematófago. Quiere decir que vive en la sangre, ¿de acuerdo? Este es agresivo, tiene la mayor, está clasificado como dentro de los que más causa de muerte generan. Tiene mayor incidencia en los niños menores de 5 años. Tienen 4 especies, como platicaba más al inicio de esta sesión. Tiene a Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale, ¿ok? De estas, las dos primeras, el vivax y el falciparum, son las más frecuentes. No quiere decir que las otras no existen, sino que son más incidentes estas. Cada una de estas tiene como cierta parte de la geografía en el mundo que son más afines. Eso no quiere decir que nunca nos vaya a llegar un Plasmodium ovale o una malaria. Simple y sencillamente que las más frecuentes por clima y por ubicación son estas dos. En el caso de la malaria, con las migraciones que tenemos ahora a través de nuestras fronteras, que vienen personas de otros países, de otros continentes, pueden traer no solo malaria, sino muchas enfermedades que son propias de esos continentes. Entonces, es importante que no nos cuadremos a que solo estas dos, sino también pueden haber por las demás. Pero vamos a platicar cómo sus generalidades, cómo se pueden presentar, ¿de acuerdo? Entonces ya decíamos que Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum pues, son las más frecuentes. Plasmodium falciparum es la más virulenta, no hay de otra, ¿cierto? Entonces, vivax también, sí, todas son malas, pero falciparum, esa sí es la más virulenta, ¿de acuerdo? La célula afectada va a ser el eritrocito, por eso es hematófaga, y va a estar afectado el eritrocito en su tamaño, en su forma, en su color y en su punteado o un puntilleo que adopta, ¿no? Entonces, con tus demás clases que has revisado ya sobre la anemia, hoy va a ser muchísimo más fácil que tú puedas comprender cuándo hace una anemia microcítica hipocrómica, cuándo hace una anemia macrocítica hipocrómica, cuándo hace una anemia normocítica normocrómica y cómo la puedes interpretar y cómo le puedes hacer como este match con lo que aprendes de las anemias con lo que está causando ahora este parásito y cómo lo va a manifestar el paciente, ¿de acuerdo? El órgano primario afectado pues va a ser el hígado. Más adelante vamos a platicar cómo realmente puede trastornarse de manera complicada o comprometer a este órgano, ¿ok? Entonces, platiquemos sobre la patogenia. Esta enfermedad, este plasmodium, se transmite a través del mosquito, a diferencia del dengue, el mosquito se llama Anopheles, este mosquito, se llama Aedes, perdón, el del dengue se llama Aedes y el mosquito para el paludismo se llama Anopheles. ¿Quiénes van a ser quienes lo transporten? Van a ser las hembras, ¿de acuerdo? Son los mosquitos hembras. ¿Ok? Por su picadura y succión de esporozoitos. Eso quiere decir que es un vector. El paciente el mosquito llega a un paciente que está infectado, lo pica, le succiona la sangre y va con otro paciente, lo pica y entonces ahí lo contamina, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué sucede? Bueno, pues llega el mosquito y lleva ya los merozoitos, los esporozoitos los lleva y cuando pica a otro paciente sano, este ingreso de los esporozoitos, que son los parásitos, pero en su forma joven, chiquita, entonces estos esporozoitos entran al torrente sanguíneo y rápidamente buscan al hígado. ¿Ok? Generalmente después de la picadura a los esporozoitos les lleva una hora aproximadamente en poder llegar y dirigirse al hígado. Estando dentro del hígado,
Esto constituye la primera etapa de la infección, ¿ok? Hace una reproducción exoeritrocítica. Claro, exo fuera eritrocito. La hace fuera del eritrocito. ¿En dónde está? Entonces se encuentra dentro de los hepatocitos. Ahí crecen, se desarrollan, se multiplican y cambian de ser esporozoitos a ser merozoitos, ¿de acuerdo? Estos merozoitos se van a diferenciar. También recuerden, si quien transmite la infección es una mosquita hembra, quiere decir entonces que se tienen que diferenciar entre hombres y mujeres, masculinos y femeninos. También los parásitos lo hacen. Entonces, en este caso, se van a diferenciar. Microgametocitos van a ser para los masculinos y los macrogametocitos van a ser para las femeninas, ¿ok? Hablamos de Plasmodium, entra en forma de esporozoito, se reproduce, crece, se multiplica en el hepatocito, dentro del hígado, en el hepatocito, y al salir, sale como merozoito. Este merozoito se va a diferenciar en microgametocitos si es macho y en macrogametocitos si es hembra, ¿de acuerdo? Entonces, estos salen del hígado por ruptura, ¿ok? No cumplen un ciclo y decir, bueno, pues muchas gracias por la posada, señor hepatocito, ya nos vamos. No. O sea, ellos empiezan a multiplicar, 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 hasta que, ¡pum!, rompen al hepatocito y se liberan a través del torrente sanguíneo. Ya estando en el torrente sanguíneo como merozoitos, entonces entran al eritrocito, ¿ok? Entran al eritrocito y aquí se multiplican los micros y los macrogametocitos. Ah, bueno, ahí se enamoran el microgametocito, que es el masculino, con la macrogametocito, que es la femenina. Chum. Y estos empiezan a reproducirse. Se empiezan a reproducir cada uno de este par llega a un eritrocito, ¿de acuerdo? Entonces llegan un par aquí, un par otro eritrocito, un par otro eritrocito y empiezan su proceso de multiplicación. A este proceso de multiplicación, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que pasó con el hepatocito. Llega un momento en el que el eritrocito se hace muy grande, ¿ok? Recuerda cuando viste tus anemias. Tuviste una anemia que era anemia macrocítica, normocrómica. Esta es un ejemplo de eso. Hace una anemia macrocítica. ¿Y por qué la hace? Porque está embarazado el eritrocito. Se tiene muchos micro y macrogametocitos ahí reproduciéndose. Y entonces, como todos se reproducen al mismo tiempo, hacen una ruptura sincrónica de células. ¡Pum! Los eritrocitos se rompen al mismo tiempo. Al haber una pérdida eritrocítica, automáticamente voy a hacer una anemia, ¿cierto? En el tiempo en el que se están reproduciendo y el eritrocito está embarazado, será macrocitosis. Habrá macrocitosis. Macro, grande, célula, y estoy hablando del eritrocito, ¿ok? Entonces el eritrocito va a estar muy grande y yo, químico, puedo reportarle al paciente, al doctor, que estoy observando macrocitosis eritrocitaria. Punto. ¿Se ven los trofozoitos ahí dentro? Sí, sí se ven. Es obligación del químico reportar todo lo que observe dentro del eritrocito. Sin embargo, si no se lo reportan la clínica del paciente más que le reporten la macrocitosis o dentro de los valores de referencia del volumen corpuscular medio, lo van a ver aumentado. Entonces, ahí van a poder ustedes inferir, aunque el laboratorio no lo reporte, sí lo puedo interpretar a partir de los números que me dan. ¿De acuerdo? Cuando se dan estas rupturas celulares, obviamente el eritrocito ya no está embarazado, ¡pum!, se rompe y entonces hay un descenso de hemoglobina, ¿cierto? Considerable, por supuesto, porque son miles de millones de eritrocitos que son parasitados por Plasmodium vivax u falciparum, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber una presentación de anemia, ¿ok?
¿Cuánto tiempo nos lleva este tipo de multiplicación de los macrogametocitos y de los microgametocitos? Me lleva 48 horas si son vivax o falciparum. Pero si es para malaria, son 72 horas. Por eso dice que son sincrónicos. Cada 48 horas, ¡pum!, va a haber una pérdida sustancial de eritrocitos. Sustancial. Cada 48 horas, cada 2 días. Es probable que cada 2 días el paciente empiece a tener fiebre. Ahorita lo vamos a revisar. ¿Por qué? Porque empiezan a liberarse torrentes sanguíneos. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos hablando de las manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas al inicio pueden ser asintomáticas. En el caso de que existan fiebre, son irregulares, claro, porque recuerda que primero lo picó el mosquito y ya el mosquito en 1 hora, el parásito ya encontró en dónde está el hígado y busca cómo entrar al hepatocito. Y entrando al hepatocito, entonces empieza a crecer y pasa de esporozoito a merozoito. Este merozoito crecen, 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 crecen hasta que se rompe el hepatocito y se va a torrente sanguíneo para terminar de madurar en el eritrocito. Ahí se van a diferenciar entre macrogametocitos y microgametocitos, masculinos y femeninos, ¿de acuerdo? Ya que se diferenciaron, entonces hacen sus cosas entre ellos para generar a los trofozoitos. Estos trofozoitos, cuando se embaraza el eritrocito y estos trofozoitos, ¡pum!, rompen al eritrocito y se van a parasitar a otros eritrocitos. Estos jamás, jamás regresan al hepatocito, nunca, porque ya son trofozoitos, que son como que el producto máximo, ¿no? Y empiezan a parasitar a los demás eritrocitos. ¿Cada cuánto sucede esto? Cada 48 horas, si hablo del Plasmodium vivax, falciparum o vale, pero si hablo de malaria son 72 horas. Mucho ojo ahí. Después de los paroxismos reaparecen en intervalos irregulares, claro, 48, 72 horas. Todas las fiebres rebasan los 41 grados. Cuando la fiebre cede, el paciente generalmente se queda dormido y al despertar tiene una sensación relativa de bienestar. ¿Y eso para qué nos sirve? Para mucho. Porque ¿quién les va a decir todo esto? El paciente o la mamá del paciente. Fíjese que después de que le da fiebre, se levanta bien, se siente mejor y luego vuelve a caer. Claro, porque es el tiempo en el que se lleva la multiplicación parasitaria intraeritrocítica. ¿De acuerdo? Entonces, va a haber palidez en las palmas y obviamente va a haber anemia, porque eso va característica de esta patología es que la palidez en las palmas va a ser muy notoria, precisamente por el hallazgo de anemia que tiene el paciente. Entonces, le vamos a hacer así al paciente y abra sus manos. Y vamos a observar justamente esta palidez. Características, ¿y eso para qué, maestra? Para mucho, porque puede ser que en donde estén ustedes, en su comunidad, no exista ni laboratorio. Entonces se van a tener que guiar de la clínica del paciente para poder decir, este no es dengue, ¿cierto? Esto no es dengue. Sí es temporada de mosquitos, pero esto no es dengue. ¿De dónde viene? No, pues es que mi marido fue a trabajar a Tapachula y regresó. Y, bueno, pero en Tapachula no hay. No, pero sí hay más migración. Y puede ser que alguien de los migrantes trabajó con él, estaba el mosco, se infectó. No lo sabemos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Van a ser hepato y esplenomegalia? Por supuesto. ¿Por qué va a haber hepatomegalia? Pues porque se están reproduciendo en los hepatocitos, ¿cierto? El primer órgano blanco al que llegan es al hígado, específicamente a las células del hígado que se llaman hepatocitos. Entonces estos hepatocitos pues empiezan a crecer y ¡pum!, se rompe. ¿Puede haber bilirrubinemia? Por supuesto, puede haber presencia de bilirrubinas altas. ¿Por qué? Porque se está rompiendo todo lo que contiene el hepatocito dentro, aspartato, aspartato, alaminoglutamato, que es la TGO y la TGP, la deshidrogenasa láctica, la gamma-glutamiltransferasa, la bilirrubina total, la bilirrubina directa,
La fosfatasa alcalina, todos estas enzimas que contiene el hepatocito en su interior, ¡pum!, son extravasadas, pues está roto. Entonces se salió. ¿El paciente se puede poner como Homero Simpson? Sí, sí se puede poner como Homero Simpson. Más la pérdida de hemoglobina que va a tener, se va a acrecentar más la palidez. Es por ello que justifica la palidez en las palmas de las manos. ¿Va a ser una esplenomegalia? Sí, por supuesto. ¿Por qué va a ser una esplenomegalia? Porque la función del vaso, ¿cuál es? Es filtrar, es limpiar, y al tratarlo de hacer, el vaso pues empieza a inflamar, ¿ok? Van a haber una leucocitosis transitoria. ¿Por qué es transitoria? Porque es nada más en el momento en el que entra y llega al hígado y desapareció. Es transitorio. El resto va a ser una leucopenia con mayor presencia de mononucleares. ¿Por qué va a ser leucopenia? Porque no saben dónde está. ¿Por qué falla el sistema inmunológico? Porque es intraeritrocítico. No lo ve, no lo ve. Ve gordo al eritrocito, pero no ve otra cosa, ¿de acuerdo? PFH significa pruebas de funcionamiento hepático, ¿ok? Entonces, las pruebas de funcionamiento hepático es anormal, ya decíamos que es por la ruptura del hepatocito y la liberación de la TGO, TGP, fosfatasa alcalina, gamma-glutamiltransferasa, deshidrogenasa láctica, las bilirrubinas, y se normalizan con el tratamiento con la recuperación espontánea, por supuesto, ya que el paciente se curó, pues ya no hay quien rompa esos hepatocitos y estas funciones hepáticas tienen que regresar, sí o sí, tienen que regresar a su valor normal, ¿ok? En el caso de Plasmodium falciparum nos va a hacer una anemia normocítica, de tamaño normal la célula, ¿ok? Normocrómica tal vez. No, no creo que sea normocrómica porque al final del día se va a romper y va a haber pérdida de hierro. En casos graves puede haber daño renal, oliguria, presencia de cilindros, proteínas y eritrocitos en orina. Esto es bien importante, fíjense. Cuando el paciente hace fiebres muy altas como esta, que es mayor a 41 grados, o sea, es altísima la temperatura. Cuando el paciente hace altas concentraciones, altos niveles, alcanza altos grados de temperatura, el daño renal existe. Y nosotros químicos podemos ver o saber que el paciente pasó por un episodio febril por la presencia de las proteínas en orina. Es signo característico. Un paciente que tiene una insuficiencia renal suelta las proteínas en la orina. Un paciente que tiene fiebre hace proteínas en orina, ¿ok? Sin embargo, aquí lo que nos va a llamar la atención es la presentación de sangre y la presentación de los cilindros. Los cilindros son una manifestación, una revelación de justamente este daño por paludismo, ¿de acuerdo? Entonces, síntomas, el periodo de incubación se lleva de 9 hasta un mes. O sea, puede ser que nos infectemos hoy, 16 de abril, y la enfermedad la vamos a empezar a manifestar hasta el 16 de mayo. Ahí la maestra se enfermó justamente después del Día de los Maestros. Un mes, puede llevarse hasta un mes, puede llevarse menos, puede llevarse más. Plasmodium vivax y falciparum necesitan entre 10 a 15 días para manifestarse. Su incubación es menor. Y el de malaria se lleva 28 días. Es más agresiva malaria, por supuesto, pero por mucho. Plasmodium malaria es súper agresiva. En el caso de Plasmodium falciparum puede ser mortal. De las 4, esta es la que puede ser mortal. ¿Ok? Esta no tiene preferencia sobre los eritrocitos, incluidos los eritroblastos en médula ósea. ¿Ok? Quiere decir entonces, ¿por qué tarda tanto el paciente en recuperarse? ¿Por qué se hace repetitivo este cuadro, ¿no? O sea, se duerme, se siente mejor y pum, vuelve la fiebre otra vez, se duerme, se siente mejor y pum, otra vez. ¿Por qué sucede esto? Es muy sencillo. En el caso de los parásitos de Plasmodium vivax o falciparum, específicamente el falciparum, no tiene preferencia sobre los eritrocitos. ¿Cómo? Los eritrocitos, dentro de todas las
línea sanguínea, como si fuera su árbol genealógico, ¿no? De cómo se va formando, cómo va madurando esa célula. La célula se encuentra en la médula ósea y en la médula ósea hay una célula madre. Esta célula madre se llama madre porque produce, genera a todas las células de la estirpe, todas, incluido el eritrocito. Produce leucocitos, produce eritrocitos y produce plaquetas. ¿Ok? Y de los leucos produce linfo, mono, vaso, segmentado, van. Y de las plaquetas, o plaqueta. Y en el caso de los eritrocitos, va migrando, va cambiando su forma y su nombre, ¿ok? Hay eritroblasto policromatófilo, ortocromático, dentro de la médula ósea. Y cuando ya están casi a punto de madurar, como si fuera un mango, ya sazón, que dices, córtalo, porque de aquí que lo comemos y todo eso, para mañana ya está maduro. Cuando ya sabemos más o menos cuánto le hace falta para madurar, lo mismo hace la médula ósea. A esta célula que ya se llama reticulocito, que es el eritrocito joven, joven niñito, estos reticulocitos son expulsados de la médula ósea, ¡pum! Y salen a torrente sanguíneo, terminan de madurar en el torrente sanguíneo. ¿Ok? La vida eritrocitaria es de 120 días. 120 días vive un eritrocito, ¿de acuerdo? Entonces, como este no tiene preferencia sobre los eritrocitos, puede enfermar al eritrocito que tiene 119 días de vida, como puede enfermar al eritrocito que tiene un día de vida, como puede enfermar al reticulocito que acaba de salir de la médula y este tiene la capacidad de llegar a médula ósea e infectar a los eritroblastos. Blasto es joven en formación. Todavía no llega reticulocito el eritrocito y ya está infectado. Entonces, cuando este salga, todavía van a pasar 120 días enfermo ese eritrocito. Por eso demora muchísimo la recuperación del paciente. Es por eso que puede llegar a morir, porque no sabemos a qué eritrocitos esté como pie plano, ¿no? O sea, va reparejo con los eritrocitos. Entonces, es una fiebre intermitente. ¿Por qué es intermitente? Porque hace este ciclo que decíamos, ¿no? Pasa al hepatocito y cuando está dentro del eritrocito, entonces se multiplica, se reproduce, rompe el eritrocito y va a parasitar a otro. ¿Cuánto tiempo le tarda? Le lleva a él entre 48 horas si es falciparum o vivax u ovale, pero si es malaria, entonces le va a llevar 72 horas, ¿de acuerdo? Por eso es intermitente, solo se va a dar cuando se cumplan esas 48 horas. ¿Sabe qué, doctor? Es que cada 2 días le da fiebre a mi hijo, ¿no es normal? Claro que no es normal. Claro que no es normal. ¿Y a cuánto llega la fiebre? ¿A cuánto asciende el termómetro, mamá? ¿Cierto? ¿Qué va a tener el paciente? Náusea, vómito, cefalea. Va a tener esta característica. Los pacientes empiezan a hacer escalofríos que pueden llegar a durar de 15 minutos hasta 1 hora. La sensación del escalofrío. Eso es característico, paludismo, muy característico. ¿Por qué lo hace? Porque se adhiere al endotelio interior. ¿Por qué lo hace mortal? Estos parásitos se adhieren al endotelio interior de los vasos sanguíneos y causan obstrucción, ¿ok? Si este es mi vaso sanguíneo, a ver ahí, ¿ok? Entonces se va a colocar aquí, pegadito, y aquí se puede colocar otro, y aquí se puede colocar otro, y empezamos a disminuir la luz del vaso sanguíneo, ¿ok? Empezamos a disminuir la luz del vaso sanguíneo y esto puede causar una obstrucción, en el mejor de los casos. Puede hacer una trombosis o puede hacer una isquemia local. Es malo, falciparum es malo, malo, malísimo. ¿Ok? ¿Qué sucede con las otras 3 especies? Vivax, Malarium, Bioval. Son afinidad a eritrocitos jóvenes, a los reticulocitos, estos que son recién expulsados. Quiere decir que el resto de los eritrocitos grandes, los que tienen más de 2 días en torrente sanguíneo, hasta el que tiene 128 días, están normales. No le va a hacer daño. Ellos van a seguir haciendo sus funciones normales propias del eritrocito. ¿Quiénes son los afectados? Los jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces, o algunos eritrocitos viejos, pero su mayor afinidad es en los retios, ¿de acuerdo? Entonces, estas son menos. No quiere decir que no sean mortales, pero tienen menos
virulencia, ¿de acuerdo? Ok, entonces, continuemos. Sí, me pasé, perdón. Yes. Para Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum son más frecuentes en los trópicos, ya habíamos dicho, ¿no? Que generalmente es por el clima, por la sensación del clima, es a donde tienen mayor afinidad. En el caso de falciparum es más predominante en África. Ay, maestra, ¿y para qué nos enseña falciparum si es de África? Por las migraciones, justamente por las migraciones. Yo no sé si les pueden entrar ustedes a una campaña y donde les toque ir a África, ayudar a los niñitos de África. Se van a encontrar con malaria. Es más, tienen una vacuna específica, tienen que llevar ciertos medicamentos, ahorita lo vamos a platicar, para que puedan entrar a esos continentes, justamente para evitar que se haga la migración de la enfermedad. ¿Ok? En el caso de Plasmodium vivax, tiene distribución mundial, sobrevive en altitudes mayores, quiere decir que entre más alto sea, va a haber más climas fríos. Por ejemplo, Ciudad de México, San Cristóbal, Ocosingo, todas estas ciudades que tienen temperaturas frías, ¿ok? Entonces, es probable que nosotros en nuestro San Cristóbal podamos encontrar Plasmodium vivax, sí, ese es el más probable. O sea, falciparum no, sí, el más probable es vivax. Entonces, el paciente va a sobrevivir, pero si le tocó un falciparum, hay que cuidar muchísimo al paciente, muchísimo al paciente. ¿Ok? Entonces, platiquemos sobre su tratamiento. ¿Qué podemos hacer como diagnóstico de laboratorio? En el caso del diagnóstico de laboratorio, tenemos que solicitar al laboratorio gota gruesa. ¿Ok? La búsqueda de gota gruesa. ¿Cómo se hace la gota gruesa, maestra? Generalmente se solicita, ese es un tipo, generalmente se solicita cuando el paciente tiene estos picos febriles altísimos. Antes de que se le dé el antipirético al paciente, hay que llevarlo al laboratorio y tomarle la muestra. ¿Ok? Cuando se sospecha con el pecho sobre esta patología, una de las técnicas que ha resultado muy efectiva es tomarle la muestra del capilar, ¿no? De los dedos, como cuando hacemos una glucosa, ¿no? Es importante. ¿Y por qué allí? Porque los parásitos quedan atrapados en los vasitos más delgados. Recuerden que ellos están en torrente sanguíneo. Cuando están liberados, cuando rompen a un eritrocito y se liberan todos los trofozoitos, entonces estos trofozoitos pues están nadando buscando otro eritrocito. Si uno de esos eritrocitos, uno de esos trofozoitos se atora en el eritrocito, va buscando un eritrocito y este va por el vaso sanguíneo de estos vasitos sanguíneos que son los más chiquitos, entonces se quedan atrapados ahí. Cuando nosotros funcionamos allí, es más probable que encontremos a trofozoitos parasitados, eritrocitos parasitados aquí, que a torrente sanguíneo, ¿no? Porque en torrente sanguíneo son miles de millones de células de eritrocitos que tenemos nosotros en torrente. ¿Ok? Entonces, diagnóstico de laboratorio, gota gruesa. Es importante para el tratamiento, es importante que revisen los lineamientos actuales de la ONU, que son los que van dictando como estas guías prácticas, más o menos, ¿no? De cómo se debe de ir manejando. Dentro de los que siempre se han manejado es la artemisina y sus derivados. Esta artemisina se puede alternar con tetraciclinas y clindamicinas por 7 días. Está el arteméter más lumefantrina, el artesunato más amiodiquina, artesunato más mefloquina, artesunato más sulfadoxina y pirimetamina. ¿Ok? Listo, perdón. Entonces, estos son algunos que tiene la bibliografía. Sin embargo, por parte de la CDC de Estados Unidos, que es el Centro de Control de Enfermedades, el que más recomiendan es el uso de la primaquina. La primaquina es un medicamento antipalúdico que solo está disponible en los Estados Unidos bajo receta médica. La primaquina tiene 3 usos distintos. Uno, se receta para la prevención, lo que les decía, si van a viajar ustedes a estos países, se le administra para evitar que lo puedan contraer. 2, se receta también cuando regresan del viaje para evitar de que si traen alguno por ahí mismo quede bloqueado y ya no se pueda propagar aquí. ¿Ok? Y por último,
cuando se combina con otro para el tratamiento del paludismo, ¿ok? Entonces, es bien delicado, no quiero ahondar más sobre las acciones farmacológicas que se deben de tomar y por qué se decide entre uno y otro. Eso lo van a aprender en el siguiente ciclo, pero es importante que ustedes recuerden que no solo existe la primaquina, también hay varios más, también se puede combinar con algunos antibióticos como la tetraciclina y la clindamicina, que ofrecen muy buenos resultados, pero habrá que ver los lineamientos de la ONU actuales, que son los que dictan el manejo de la misma, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a combatir? Bueno, pues ya saben, si tienen que viajar a otros lugares del mundo, pues con su primaquina, ¿no? Antes, después y cuando enfermen. En el caso de la prevención, pues el uso de insecticidas, el uso de repelente, la descacharrización, las mallas mosquiteras. Si tú observas, son los mismos métodos de prevención que en el caso del dengue, porque lo que necesitamos es que no se reproduzca el mosquito. Entonces, si no hay vector quien lo lleve, pues aunque esté ahí la enfermedad, no va a haber quien lo transmita, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay nada más que agregar, los quiero muchísimo. Nos vemos en el salón de clase para las dudas, resolución de dudas, preguntas y amenazas. Chao. Bye. Déjenme, le pongo pausa a esto.